Buenos días. Buenos días. A nombre del Instituto Nacional de Cancerología y de la Coordinación de Vinculación Institucional, les damos la más cordial bienvenida a pacientes, familiares y público en general a la sesión del día de hoy titulada Desde el hormigueo hasta el hinchazón. Hablemos del linfedema, con la doctora Verónica Cedillo Compeán. Les platicaré brevemente la amplia experiencia que tiene la doctora. Ella es licenciada en Medicina Física y Rehabilitación por el Hospital ABC de Observatorio, Adel An Iglesias. Es licenciada en Rehabilitación por la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Europea de Madrid, España. Cuenta con una maestría en fisioterapia deportiva por la Escuela de Estudios Universitarios del Real Madrid, la Universidad del Valle de México. También tiene un doctorado en Administración por la Universidad del Sur. Actualmente ella es jefa y pionera del Departamento de Rehabilitación Física Oncológica aquí en el Instituto Nacional de Cancerología desde el 2011. Es autora del libro de Rehabilitación Física Integral. También es catedrática de la licenciatura en Fisioterapia y Medicina en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad Teletón, en la UPAEP, en la Universidad del Valle de La Salle, en la Universidad del Valle de México. Ha sido ponente internacional y también nacional. Ha participado en diversas publicaciones y, pues como verán, tiene amplio manejo de este tema. No le quiero quitar el tiempo porque seguro estará muy interesante. Entonces, doctora Verónica, agradecemos que nos haya aceptado la invitación y esperemos que no sea la última, y es todo suya la sesión. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Espero que podamos aprender todos en conjunto, ¿no? Bueno, pues como ya lo mencionaba la licenciada Berenice, vamos a estar hablando el día de hoy acerca de una charla que nos ocupa a todos, ya que una de las principales secuelas en el manejo del paciente oncológico es esta famosa hinchazón en las extremidades, dependiendo del diagnóstico, por supuesto, y el abordaje terapéutico per se para cada paciente. El día de hoy denominamos la charla de esta manera, desde el hormigueo hasta la hinchazón, y hablemos un poquito del linfedema. El linfedema, cuando nosotros escuchamos esta gran palabra que pues nos genera conflicto porque decimos qué es, pero si nos metemos al internet, pues desafortunadamente nos podemos topar con muchas imágenes que no nos encantan al momento y nada más nos espantan. Pero les voy a platicar un poquito más allá de qué es esto. Pero para que sepamos qué es el linfedema como tal, tenemos que saber un poquito acerca de qué es el sistema que desata esta hinchazón. Fíjense que en el cuerpo tenemos un sistema de limpieza, así como tenemos un sistema vascular que nutre y oxigena todo nuestro cuerpo, que se llama arteria, el sistema venoso, que es el que retorna toda la sangre para ser limpiada y oxigenada para que nuevamente salga por el sistema arterial. Pero cuando nos ponemos a ver y hablar del sistema linfático, el sistema linfático es este sistema que se encarga de limpiar constantemente al cuerpo y depurar este sistema, todo nuestro cuerpo, más bien dicho, para que se pueda eliminar este líquido por medio de la orina. De tal manera que cuando hablamos de la patología a consecuencia de una anormalidad o anomalía bien conocido o alguna secuela dada por la extirpación ganglionar, cuando les quitan ganglios linfáticos en la cirugía, o cuando alguna secuela, por ejemplo, de la quimioterapia o algunas secuelas de la radioterapia, se conoce como linfedema. Por lo tanto, la hinchazón de la extremidad, o podríamos decirlo como acúmulo o estancamiento de líquido linfático, ¿qué es el líquido linfático? Es este líquido que transporta el sistema linfático, se estanca por cualquier daño, se conoce como linfedema. De tal manera que podemos decir
que para que llegue a presentarse una extremidad como la que podemos apreciar en pantalla, tiene que pasar un tiempo progresivo, ¿ok? Un tiempo, vaya, por eso decimos que es una enfermedad crónica y progresiva, ya que para que llegue a este volumen, pues tiene el paciente que estar pasando por diversas etapas. Cuando hablamos de esas etapas, podemos decir que existen 4 etapas para el manejo y atención del linfedema. La 1, o vaya, la 0, es cuando no tenemos nada de hinchado en las extremidades. Pero como se pueden hinchar los brazos, como se pueden hinchar las piernas, o como también se puede presentar esta hinchazón en la cara, o en el cuello, o en la cabeza, o en el tronco, o en el tórax, dependerá del sitio donde estén extirpando los ganglios. Les voy a poner un ejemplo. Pacientes de cáncer de mama que les extirpan la glándula mamaria, les extirpan los ganglios axilares, ¿ok? Tienden a desarrollar una hinchazón en el miembro torácico correspondiente, ¿ok? Oye, pero ¿es lo mismo que trombosis? No es lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, pacientes de próstata que extirpan los ganglios inguinales, ¿ok? Tienden a desarrollar un linfedema en miembro pélvico, en la pierna correspondiente y o en genitales. Cuando hablamos de una etapa preventiva, es cuando pues no tenemos ningún dato de que este brazo o esta extremidad o esta cabeza y cuello se estén hinchando. Cuando hablamos de un linfedema 1, quiere decir que ya está empezando a estancarse este líquido. Cuando tenemos este líquido, ¿ok? Podemos incluso hacerle una ligera presión y podemos ver cómo se hunde, ¿ok? Esto se conoce como Godet positivo y a eso es una de las principales o los principales datos clínicos para hablar de que se está estancando el líquido. Cuando tenemos un linfedema 2, es que quiere decir que ya existe más volumen de este líquido estancado, por ende, mucho más tiempo de estancado el líquido, y por lo tanto, mientras más tiempo, más denso se vuelve este líquido. A esto nosotros le conocemos como fibrosis linfática, y por lo tanto, podemos decir que es mucho más trabajo eliminarlo. Y un linfedema grado 3, que es cuando tenemos mucho más líquido estancado, ¿ok? Mucho más tiempo este líquido estancado. Y una de las características, ¿sí aprecian mi cursor? ¿Sí? ¿Sí se ve mi cursor? Gracias. Una de las características es que tienden a ser pliegues y estos pliegues hay que tener muchísima precaución porque estos pliegues, al nosotros estar constantemente sudando, pues es una entrada a un proceso infeccioso más común como una micosis. Entonces, como se pueden dar cuenta, tenemos la etapa preventiva donde no hay ningún dato de linfedema, no hay ningún dato de hinchazón. Tenemos la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. ¿Cómo se conocen realmente? Se conoce como linfedema reversible. ¿Y qué quiere decir reversible? Como se hinchó tantito, si ponemos en práctica todos los propulsores del líquido linfático, pues entonces este poco volumen estancado tiende a disminuir y a mantenerse nuevamente en una etapa preventiva. Oye, pero ¿cuáles son estos propulsores que tú me estás diciendo? Principalmente hablemos del ejercicio. El ejercicio es el principal propulsor del líquido linfático. De ahí en fuera, alguien que estemos especializados en el manejo del sistema linfático, podemos ofertarles otro tipo de propulsor, como por ejemplo el drenaje linfático manual, que no es lo mismo que un masaje, un vendaje compresivo específico para el sistema linfático para que entonces disminuya el volumen. En el linfedema 2 o la etapa 2 se conoce como linfedema irreversible. Como el líquido ya está más tiempo estancado ahí y ya está más denso este líquido, pues entonces más trabajo le cuesta al cuerpo eliminarlo.
Y entonces no es tan fácil, por eso se llama irreversible, no es tan fácil disminuir este volumen como es la etapa 1. Por eso tenemos que meter drenaje linfático manual y un vendaje específico. Así a su vez, perdón, como en el linfedema grado 3, en la etapa 3, que se conoce como elefantiasis linfostática aguda. Mientras más nodos linfáticos, o bien conocidos como ganglios linfáticos, estén comprometidos, aumentará la probabilidad de desarrollar un linfedema. Pero, ¿cuántos ganglios estamos hablando? Pues realmente es que tenemos muchos ganglios, ¿ok? Hay en quienes tenemos más o tenemos menos o viceversa, ¿ok? Depende ahí. Una pregunta muy importante que hay que hacerle a nuestro cirujano es, doctor, ¿cuántos ganglios me retiraron? La respuesta nunca va a ser, pues todos, señora, todos, señor. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan, pero ¿cuántos años tienes? Pues mi respuesta no es son todos, son 36, es un número en específico. Entonces, ¿cuántos ganglios me retiraron? No, pues le retiramos 10, no, le retiramos 20, le retiramos 15, le retiramos 40 ganglios. ¿Por qué? Porque a partir de lo que yo les estoy mencionando, mientras más números de ganglios linfáticos retirados o extirpados, aumentará la probabilidad de desarrollar un linfedema. A partir de 10, 7, 10 nodos linfáticos extirpados, aumenta el riesgo. Pero ojo, no quiere decir, porque ahorita vamos a hablar de muchas prevenciones y cuidados, no quiere decir que, a mí me quitaron uno, fiu, ¿no? O sea, ya no voy a desarrollar ningún linfedema. No quiere decir eso. Quiere decir que tengo menos probabilidad de desarrollar un linfedema, pero que aún así me tengo que cuidar, ¿ok? Por lo tanto, el cáncer más común que se asocia al linfedema, pues es sin duda el cáncer de mama. Y está relacionado, como ya les mencionaba, con la disección ganglionar. En un estudio, en una revisión sistemática, que se incluyeron 72 estudios, que estábamos hablando de 29.612 pacientes femeninas, eh, identificaron dentro de las supervivientes de cáncer de mama que el 17% desarrollaban un linfedema. Pero más adelante en la investigación se dieron cuenta que no nada más el linfedema era producto o estaba asociado de un cáncer de mama, sino que también de un melanoma, de tumores genitourinarios, de gastrointestinales, de cabeza y cuello, de sarcomas, etcétera, etcétera. Si bien todos aquellos que tuvieran comprometido al sistema linfático. Y más tarde, fíjense que en otro estudio se hizo un metaanálisis de la incidencia global del linfedema por neoplasia, o sea, por cáncer, y que fue más allá del 16%, que se presentaban entre el 13, 15, 20% con una mayor incidencia, como ya les mencionaba, en las pacientes que tuvieran antecedente de cáncer de mama y disección ganglionar. Pero ¿cuáles son hoy día los avances? Se espera que en un futuro, obviamente, sea menor el número de pacientes que desarrollen un linfedema, debido a que hoy día se pueden ofertar más tratamientos preventivos, mejores tratamientos preventivos para la prevención y el manejo de la neoplasia, ¿ok? Es decir, que las mujeres que son tratadas, hablamos de cáncer de mama, las pacientes que son tratadas con cirugía conservadora, pues el cual se extirpa el tumor, pero que se extirpa el ganglio centinela, pues tendrán obviamente menor riesgo de desarrollar un linfedema. ¿Por qué? Porque se hace un mapeo axilar invertido, se localiza el ganglio que esté comprometido, se analiza, lo analiza patología intraoperatoria y de ahí se determina si extirpar más números de ganglios o no.
Por lo tanto, lo que yo les decía, que a mayor número de ganglios extirpados, mayor probabilidad de desarrollar un linfedema, y esto se ve relacionado con o sin radiación em, a un aumento de la probabilidad de desarrollarlo. En México, todavía en la mayor parte de las cirugías se siguen realizando disecciones ganglionares. ¿Y esto por qué? Por la etapificación en la que el paciente se llega a presentar. Existen 4 vertientes para hablar de que tenemos mayor probabilidad de desarrollar un linfedema. Como ya les decía, 2. Una, cirugía con o sin extirpación ganglionar. Pero ¿qué pasa? Mientras más ganglios linfáticos extirpados, aumentará el riesgo. 2. Cuando hablamos de la radiación. La radiación compromete al sistema linfático superficial, y el sistema linfático superficial es ahí donde se desarrolla este linfedema. 3. Cuando hablamos de una actividad tumoral que esté comprometiendo propiamente al sistema linfático. Y número 4, el sobrepeso o la obesidad. El sobrepeso y la obesidad, ¿por qué? Porque mientras más grasa tenga el cuerpo, el sistema linfático, más denso será este líquido y más trabajo le costará eliminar este líquido al cuerpo. Y como podemos ver aquí las imágenes, tenemos ya los pliegues que habíamos mencionado, y esto nos habla de etapas clínicamente avanzadas del linfedema. ¿Ok? Por ejemplo, un antecedente de CA de ovario en miembro pélvico, un antecedente de melanoma, un antecedente de cáncer de mama, un antecedente de cáncer de mama, y este pacientito tiene un antecedente de cáncer de parótida con una evolución o con metástasis pues, a ganglios axilares, ganglios cervicales, supraclaviculares, ganglios axilares, y el compromiso de los ganglios axilares fue lo que detonó un linfedema grado 3 en el miembro izquierdo, y de este lado, pues un linfedema grado 1 en el miembro derecho. Pero, ¿cuáles son las señales que nos pueden servir para prevenir o para saber identificar si se me está hinchando el brazo o si no se me está hinchando el brazo? Pues, como ya les digo, tener todas estas medidas de prevención y cuidados. Número 1, hablemos de que un brazo más, perdónenme la expresión, hinchado, gordito, pues entonces me va a pesar más, ¿no? Entonces, esta sensación de que me pesa la extremidad, ya sea el brazo o la pierna. Obviamente, mientras más hinchado, más volumen. Oye, es que fíjate que ya no me queda esta blusa, ya no me queda esta camisa, o me aprieta más este brazo, la camisa, que de este lado, ¿ok? Recordemos que esta hinchazón es de comienzo lento y progresivo, ¿ok? O sea, que poco a poco va a ir llenándose, llenándose y llenándose. Por lo tanto, podemos hablar de que si la piel la relacionamos como un globo, que el globo tiene la capacidad de expandirse ante tanto aire, pues por lo tanto podemos hablar y suponer de muchos cambios en la piel. Y es ahí el por qué siempre las extremidades tienen que estar sí o sí hidratadas, ¿ok? Mientras más hidratación, entonces menos sufrimiento de la piel. Hablamos de que si pesa la extremidad, pues entonces me cuesta más trabajo moverla, y entonces pues se pueden ir atrofiando mis músculos, así como también se pueden ir atrofiando mis articulaciones porque no lo estoy moviendo igual, ¿ok? Cuando hablamos de linfedemas en etapas avanzadas, podemos hablar de infecciones frecuentes, tales como celulitis, erisipela, linfangitis, como por ejemplo también micosis, como ya lo habíamos mencionado. Y dolor, pero dolor secundario, como ya lo habíamos mencionado, una actividad tumoral. Porque el dolor no es una cosa característica del linfedema, pero sí es secundario
repito, a una actividad tumoral. ¿Cuándo hay que interconsultar a rehabilitación? Pues para prevenir o pues para tratarlo, ¿no? Uno, cuando hayamos sido sometidos a una intervención quirúrgica, aún si nos retiraron ganglios o no nos retiraron ganglios. Cuando hayamos recibido radioterapia, cuando tengamos dolor en la articulación per se, o sea, por ejemplo, tenemos un antecedente de cáncer de mama y se me está hinchando un poquito o no se me está hinchando un poquito el brazo y entonces, fíjate, Vero, que me duele mucho el hombro, ¿ok? Y fíjate, Vero, que no puedo subir bien mi brazo, ¿ok? Cuando tenemos una limitación articular, cuando tenemos dolor, es importante acudir a rehabilitación. Para el manejo de la cicatriz, cuando la cicatriz está como muy, perdónenme la expresión, tiesa, ¿ok? Cuando está adherida, es importante acudir a rehabilitación para que les enseñemos el correcto manejo, para que entonces cuando empecemos a hacer movimientos, entonces no sintamos esta piel como acartonada que se estira, ¿ok? Y por supuesto, cuando ya se nos detonó el linfedema, lo que se pretende es, pues, prevenirlo más allá a toda costa, ¿no? Pero cuando ya una vez ya se detona el linfedema, pues entonces hay que abordarlo oportunamente. Por lo tanto, siempre que nos presentamos a la interconsulta de rehabilitación, es importante hacer una correcta exploración ante una correcta historia clínica. Entonces, ¿qué hay que explorar? Hay que palpar los ganglios linfáticos, hay que palpar si hay este signo de Godet o de Stemmer positivo, que ya lo mencionábamos, hay que evaluar cómo está la calidad de la piel, hay que checar, hay que medir toda la circunferencia de la extremidad para poder determinar si hay o no hay un linfedema y en qué etapificación clínica podremos estar. Pero algo muy importante aquí, sin duda alguna, es la cultura y responsabilidad de todo el servicio de salud, tanto del área médica como del área de enfermería, como del área de nutrición, psicología, fisioterapia. Acuérdense que todos trabajamos de manera multidisciplinar para que ustedes estén mucho mejor, alias, tengamos mejor calidad de vida. Pero cuando fuimos sometidos a una cirugía, cuando nos quitaron ganglios, cuando recibimos radiación, pues es importante que el médico nos hable sobre el riesgo del linfedema y, por supuesto, los beneficios inmediatos que tiene la terapia. Es importantísimo brindarle información al paciente, decirle al paciente que puede pasar o no puede pasar, ¿ok? Y que hay un servicio tan siquiera en el INCAN especializado en esta área. De parte de la responsabilidad del médico, del fisioterapeuta, perdón, pues es oportunamente evaluar para poder llegar a un diagnóstico oportuno y entonces ahora sí iniciar el tratamiento. Darle ejercicios tanto antes de la cirugía como después de la cirugía, iniciar el abordaje terapéutico en cuanto se tengan los primeros síntomas del linfedema para evitar que progrese el linfedema. Y por supuesto, algo muy, muy importante, darles a conocer todas las prevenciones y cuidados que se deben de tener con la extremidad para, repito, a toda costa, prevenirlo, ¿ok? ¿Por qué pongo aquí mangas compresivas? Y hemos escuchado mucho de utiliza una manga o una malla, ¿no? Utiliza una media de compresión, pero ojo, las prendas de compresión únicamente son preventivas, no sirven para disminuir el volumen linfático. Entonces, si ya tenemos desarrollado un linfedema, lo importante es venir a los especialistas para poderles ofertar el manejo oportuno de disminuir el volumen y ahora sí meter o indicar una prenda de compresión para prevenir que se nos vuelva a detonar.
¿ok? ¿Cuáles son los primeros ejercicios que cuando hablamos de cáncer de mama hay que tener en cuenta? Desde el día 1 en adelante, al día 7, cuando ya retiren puntos y drenajes, es importante no abrir el brazo, ¿ok? No hacer una abducción de brazo. Sí es importante mantener un movimiento ligero en el hombro, llámese flexión, extensión, o sea, ligero movimiento hacia atrás y hacia adelante, de tal manera que evitemos que cuando ya el doctor nos diga, a ver, levante su brazo, pues entonces no se haya atrofiado la articulación y entonces nos comprometa a que cuando lleguemos a radioterapia, entonces el médico de radioterapia nos solicite esta postura y entonces se nos retrase nuestro tratamiento porque no puedo llegar a esta postura. Sin duda alguna, el movimiento de los hombros podemos hacer arriba, abajo, círculos hacia atrás, círculos hacia adelante. Una vez que ya hayan retirado drenajes, una vez que ya hayan retirado puntos y que nuestra cicatriz esté íntegra, ahora sí es importante realizar el movimiento integral. O sea, ahora sí puedo levantar el brazo hasta arriba, ahora sí puedo abrir el brazo completo y es ahí donde el área especializada, según las características de cada uno de los pacientes y según el número de ganglios que se hayan retirado, es ahí donde determinaremos si es necesario o importante, en su efecto, indicar una prenda de compresión. Pero no todas las prendas de compresión son buenas, ¿ok? Hay algunas prendas de compresión que, vulgarmente dicho, tienen mayor comprensión, ¿ok? Que menor compresión. Entonces, no todas son las idóneas. Y así como en todos lados hablamos de números, pues aquí también para hablar de compresión, también necesitamos saber los números. Podemos hablar entonces de ciertos números como de 18 a 20 milímetros de mercurio para una compresión preventiva. Entonces, cuando de repente vemos, oye, pero es que a mí me dijeron que me pusiera una mediana compresión. Ups, pues, ¿qué es mediana compresión? ¿Vale? Siempre es importante saber identificar el tipo de compresión para el tipo de la necesidad individual de cada uno de ustedes. Por eso, el tratamiento ideal o idóneo para el manejo del sistema linfático y de esta secuela se conoce como terapia descongestiva completa o compleja, está bien dicho. ¿Y qué es esto? Pues número 1, hablamos del drenaje linfático manual. El drenaje linfático manual es, como podemos ver aquí, son movimientos suaves, ¿ok? No son movimientos profundos, porque cuando hablamos de mayor profundidad, pues entonces ahí nos podemos lastimar y podemos incluso comprometer al sistema linfático superficial. Entonces, un masaje puede ser más profundo, ¿ok? Y un masaje va a ser para relajar o estimular en su efecto a la masa muscular. Y esto se presenta más superficial, por eso se considera como un drenaje. Acto seguido, pues es importante colocar un vendaje específico. Vendas de compresión linfáticas con una secuencia específica para que entonces podamos propulsar correctamente al sistema linfático y que drene correctamente este líquido que se nos está estancando. Punto importantísimo, cuidados de piel y uñas. Pero no es que vaya a venir que yo le haga manicure ni pedicure, pero lo que sí es importante es que por este lado, si nosotros nos quitamos los pellejitos como yo, por ejemplo, es una entrada a un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque es una herida. Y entonces es ahí donde tenemos que cuidarnos de cualquier herida en general en la extremidad.
Por eso les mencionaba hace ratito la importancia de que nuestra piel siempre esté muy bien nutrida. Y por supuesto, ejercicios específicos para el sistema linfático. Ejercicios que nos van a ayudar a potencializar el bombeo para que entonces se pueda drenar mucho más fácil este líquido. Y por último, una vez que tengamos buenos resultados con este abordaje terapéutico, o sea, que ya haya disminuido el volumen linfático, ahora sí, meter una prenda de compresión, ya sea elástica o inelástica, dependerá de las características clínicas de cada uno de los pacientes y también determinar el tipo de compresión que va a ser indicada. La importancia del ejercicio no nada más nos habla de la propulsión del sistema linfático, sino que ya sabemos que desde hablar de un diagnóstico oncológico, desde hablar de un abordaje de quimioterapia, terapia hormonal, terapia blanco, hasta radioterapia, ¿ok? Cuando hablamos del paciente en cuidado paliativo, todo el abordaje, todo el tratamiento ortodoxo para el cáncer en el paciente genera mucha fatiga. Y la fatiga se hace un círculo vicioso cuando estamos en reposo. Y entonces el paciente sedentario perpetúa este círculo vicioso de la fatiga y la única manera de romper el círculo vicioso de la fatiga sí o sí va a ser activándonos, haciendo ejercicio. Y no nada más haciendo ejercicio, sino que el ejercicio nos va a derivar a una buena nutrición, el ejercicio nos va a derivar a tener un ambiente emocional mucho más sano para nosotros mismos. Por eso, la importancia del ejercicio, pues como se pueden dar cuenta, es mucha. Y es ahí donde nos habla de calidad de vida. Entonces, rompe el círculo vicioso de la fatiga, nos ayuda a tener mejor ánimo, nos ayuda a desarrollar más nuestras funciones, nos ayuda a combatir o a llevar de mejor manera nuestro tratamiento. Sin duda alguna, cuando hablamos de ejercicio, pues es importante hablar de la frecuencia del ejercicio, de la intensidad del ejercicio, de la duración del ejercicio. ¿Por qué? Porque, Vero, pues yo camino, pero camino diario al mercado. Entonces eso se toma como una actividad de la vida diaria. Oye, Vero, pero si yo, aparte de salir al mercado, fíjate que me subo 20 minutos a la caminadora o 20 minutos a la elíptica o hago más allá de lo normal que camino, pues eso ya es cuando se considera actividad física. La duración o la intensidad es importante ante la evaluación de la necesidad de cada uno de ustedes poderla estipular, ¿vale? Para que entonces una mala indicación entonces no nos genere más fatiga y entonces decir, ups, pues ya me cansé de más, entonces como me está cansando más, entonces ya no lo voy a hacer y entonces volvemos a la parte del sedentarismo, ¿ok? Por eso la pérdida y la fatiga, perdón, y la pérdida de función física de manera constantes es reportada entre los síntomas más angustiantes en el paciente oncológico. Y esto se caracteriza mucho por dolor muscular, por dolor óseo, por espasmos musculares. ¿Por qué? Porque compensamos, nuestro cuerpo compensa ciertas actividades. Cuando hablamos de esta famosa compresión, podemos hablar de 3 tipos de terapias. El vendaje compresivo, que ya le estábamos mencionando, que es un vendaje específico para el sistema linfático. Las prendas de compresión neumáticas para favorecer la propulsión de este sistema y de las prendas de compresión, ya sean elásticas o inelásticas, ¿ok? No para todos es una bomba de presión, no para todos es una
prenda de compresión inelástica. No para todos es una prenda de compresión inelástica. No para todos es un vendaje compresivo. Por eso es importante evaluar. Cada caso es completamente diferente. Y de ahí que, pues, oye, pero tú me estás hablando de prendas de compresión tanto elásticas como inelásticas. ¿Qué es esto? Pues fíjense que una prenda elástica, ¿ok? Se mete una máquina y se teje cilíndricamente, ¿ok? Esto es única y exclusivamente para etapas preventivas. Pero cuando ya estamos hablando de una etapa avanzada, que ya recibió tratamiento, que ya deshinchó la extremidad, que ya disminuyó el volumen linfático, entonces la indicación es una prenda inelástica que se mete a una máquina, que se llama tejido plano, que se mete a una máquina y se tricuta horizontalmente y después se une para que entonces garantice la inelasticidad del material. Por eso hay que realizar la correcta anamnesis para cada uno de ustedes. Hay que generar búsqueda de soluciones. No para todos será la misma indicación. Recordemos que todos los casos son completamente diferentes para que entonces no tengamos este tipo de errores que de ninguna manera queremos, por supuesto, comprometer a que ustedes tengan, no se favorezcan en su calidad de vida, ¿ok? Y que entonces una mala indicación nos genere incluso mayores consecuencias. Aquí tenemos una paciente con un antecedente de cáncer de mama, la cual desarrolla con una extirpación ganglionar de 27 ganglios linfáticos y desarrolla un linfedema grado 3, una elefantiasis, ¿ok? Y es sometida para un abordaje terapéutico que ya les mencionaba, que es la terapia escogestiva compleja. Y una vez que logramos disminuir el volumen per se, ahora sí vamos a indicar una prenda de compresión preventiva, o sea, para evitar que se vuelva a detonar el linfedema. Recordemos, como se los mencionaba al principio, una prenda de compresión no se indica en un linfedema ya manifestado. ¿Por qué? Porque entonces puede pasar que si yo tengo mi brazo y antebrazo con un volumen importante, pero mi mano probablemente no, ante la compresión pueda desarrollar un linfedema en mi mano o viceversa, que pueda yo comprometer incluso a todo mi sistema tan circulatorio. Existen muchos artículos que nos hablan de la efectividad de la prenda de compresión, sin duda alguna, acompañado del ejercicio, sin duda alguna, acompañado del vendaje, del drenaje, ¿ok? Todo esto, pues por supuesto, para hablar de calidad de vida. Pero ojo, porque la rehabilitación convencional nos puede ofrecer muchísimas herramientas. La rehabilitación convencional nos ofrece calor si me duele, nos ofrece electroterapia si me duele, nos ofrece ejercicios de alta intensidad para fortalecer. Probablemente el área médica indique diuréticos si me ve hinchado el brazo, ¿ok? Masaje, que ya vimos que está contraindicado, y algunos procedimientos quirúrgicos, todo esto, esta terapia convencional, están completamente contraindicados en el abordaje del paciente con un linfedema. Existen, sí, algunos procedimientos quirúrgicos hoy día para el abordaje de linfedemas complejos, eso sí, pero hay que acercarnos con el especialista. Por eso es importante, como yo les mencionaba al principio, las prevenciones y cuidados que tengamos. Como que, Vero, en la extremidad que está comprometida, de ninguna manera ya nunca más dejemos que nos tomen muestra sanguínea, que nos tomen la presión, que nos pongan vacunas, porque aun cuando es un piquete mínimo, como incluso puede ser de mosco, puede generarnos una infección que nos puede detonar un linfedema porque está comprometiendo al sistema linfático.
Sauna, vapor, jacuzzi, temazcal, aguas termales, aguas sulfuradas, aguas calientes, queda completamente contraindicado. O sea, no se bañen con agua para pelar pollos. Calientita sí, pero hirviendo no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el calor favorece a la producción rápida de este líquido y entonces podemos comprometer más a nuestro sistema. Cuando vayamos a lavar los trastes, de preferencia coloquémonos unos guantes, porque no estamos, casi siempre estamos pensando en otra cosa y nos podemos lastimar. ¿Ok? Entonces, para prevenir cualquier tipo de lesión, es importante siempre utilizar guantes, que nuestra piel esté hidratada, que nuestro peso esté lo más idóneo posible. Al principio evitar cargar más de 2 kilos en las extremidades, pero a medida de que vayamos teniendo un entrenamiento de ejercicio, incluso podemos aumentar de kilos para la carga de este. Pero en entrenamiento, ojo. ¿Qué se contraindica en el abordaje del paciente? Cuando tenemos infecciones, infecciones principalmente como linfangitis, erisipela, celulitis, es importante que el paciente se atienda primeramente la infección. Cuando hablamos de trombosis, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Y por eso es la importancia de evaluar correctamente al paciente para ver si es candidato a recibir este abordaje o primero un abordaje completamente distinto. Aquí tenemos unos casos de unos pacientes. Tenemos una paciente con antecedente de cáncer de mama, donde desarrolló un linfedema grado 3 y nos podemos dar cuenta la respuesta del tratamiento a la primera semana, que la verdad es que evoluciona de muy buena manera a la tercera semana y a la cuarta semana de evolución. Y a esto nosotros le podemos decir que la paciente, al disminuir el volumen linfático, pues obviamente impacta en su calidad de vida. Aquí tenemos una paciente con una elefantiasis derivada de un lipedema, ello por el sobrepeso, la obesidad, ¿ok? Que es muy maltratado, ¿ok? Y que al recibir un abordaje terapéutico, pues entonces fíjense cómo sí tenemos mejor calidad de vida. Tal es el caso de María. María es una paciente que desarrolla un linfedema grado 3 de origen desconocido, con una etiología completamente desconocida. Eh, y pues nada, compromete a que el paciente desarrolle grandes pliegues, como se pueden dar cuenta, pero ante un abordaje terapéutico idóneo, pues la paciente, pues fíjense cómo mejora su calidad. Y aquí tenemos una paciente igual con un antecedente de cáncer de mama que desarrolla un linfedema grado 2. Y fíjense una cosa muy importante, el linfedema, como se puede presentar al día siguiente de la cirugía, como se puede presentar a la semana, al mes, al año, 20, 30, 40, 50 años, 100 años, o como no se puede presentar. Por eso, la importancia de las prevenciones y los cuidados. Pero, ojo, el linfedema no se elimina al 100%. Sí se puede llegar a controlar hasta un 90 y tantos por ciento, siempre y cuando, como en todo en esta vida, llevemos las reglas del juego como se deben de llevar. Y por eso, fíjense que al año esta paciente, con un buen manejo, pues logramos mantenerla en una etapa preventiva. Pero si la paciente no se cuida, ¿qué pasa? La paciente puede desarrollar nuevamente el linfedema. Y por eso, a manera de concluir, podemos decir que el linfedema, el diagnóstico oportuno del linfedema, pues obviamente, inicio inmediato del tratamiento aumentará la probabilidad de evitar complicaciones. Un linfedema, recordemos que no es un linfedema avanzado, no solamente es una cuestión de estética, sino que también puede llevar al miembro afectado a una incapacidad funcional, afectando así al paciente la calidad de vida. Aunque la prevención del linfedema hoy día científicamente no está demostrado,
sí, lo que sí está demostrado es una serie de conductas higiénicas y de prevenciones, ¿ok? Como ya les decía, prevenciones y cuidados que hacen que la incidencia del linfedema reduzca, ¿ok? Manteniendo, por ejemplo, el tono muscular, manteniendo, por ejemplo, el estado de la piel, la higiene de la piel, los rangos de movilidad correctos, el peso correcto, etcétera, etcétera. Y pues agradezco mucho que me escuchen. No sé si tienen alguna duda. Verito, tenemos, doctora Verónica, tenemos muchísimas dudas. Pero Adelante, bueno, por favor. la verdad estuvo muy interesante. También tenemos muchos agradecimientos por tan interesante plática. Muchas Y bueno, gracias. empiezo con las preguntas porque sí hay varias. Y dice, Ajá. la primera es, ¿qué es el ganglio centinela? Y si lo retiran, ¿hay que tener un cuidado más extremo? Ok, perfecto. El ganglio centinela es el ganglio que capta el primer ganglio de la cadena ganglionar, valga la redundancia, que capta el sistema linfático, ¿ok? Que capta a la actividad, a la neoplasia. Estos ganglios, acuérdense que forman parte del sistema inmunitario. Y entonces, cuando hablamos de que los ganglios se inflaman, pues pueden suponer de un proceso infeccioso importante o de un proceso, pues, oncológico de importancia. Cuando se extirpa el primer ganglio, el primer relevo ganglionar, alias el ganglio centinela, para su análisis histopatológico, o sea, patología, pues es ahí donde se determina si hay compromiso neoplásico o no, para que si hay o existe compromiso neoplásico, se determine, el médico cirujano determine extirpar más ganglios o en su defecto no extirparlos. Por eso, cuando hablamos de que nada más retiraron un ganglio, es la primera captación del relevo ganglionar, para que entonces, pues digamos, chin, me quitaron un ganglio, entonces no me preocupo del linfedema, no, al contrario. Sí hay que preocuparnos en cuanto a tomar cartas en el asunto para las prevenciones y los cuidados, ¿va? Porque sí tenemos pacientes que nunca se cuidaron, que nada más les quitaron un ganglio y que desarrollaron un linfedema. Recordemos que a partir de 7, 10 ganglios linfáticos aumenta la probabilidad de desarrollarlo, ¿va? Ok. Otra pregunta. Dice, hace 5 años me quitaron 36 ganglios y el centinela era el único ganglio con cáncer aparte de la mama. Por temporada siento el brazo muy cansado y con punzadas. Lo reposo y se calma. ¿Eso es normal o tengo que ir a revisión? Yo le recomendaría que se que venga a revisión. ¿Por qué? Porque justo como nombramos la plática el día de hoy, ¿no? Desde el hormigueo hasta la hinchazón. El primer dato característico es esta sensación de hormigueo que se presenta en la extremidad, pero en sí, pues puede ser que cuando yo hago el quehacer en casa, que yo estoy haciendo ejercicio, entonces esta sensación disminuya. ¿Por qué? Porque estamos activando un propulsor del sistema linfático. Yo creo que, como les decía, como se puede presentar antes de la cirugía o después de la cirugía, pero después estamos hablando de al año siguiente, a los 2 años, a los 40 años, a los 70 años, 100 años, o como no se puede presentar. Si se trata de prevenir para tener mejor calidad de vida, yo sí la invito a que toque las puertas del servicio tratante. Muchas gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Dice, ¿importa que yo tenga 27 años de superviviente y que me hayan quitado 15 ganglios sin ir a ninguna revisión? Bueno, creo que con la respuesta pasada la contestamos, ¿no? Sí es importante, sí es muy, muy importante. De hecho, tengo pacientes que tienen, que vaya, no recuerdo, que tienen cerca de 40 años de supervivencia
y libres de enfermedad con 7 ganglios extirpados y que aún así seguimos en una etapa preventiva. O viceversa, que apenas desarrollaron con 30 años de evolución, que apenas desarrollaron un linfedema. Recordemos, mejor prevenir. Bueno, esta es una pregunta que tengo, pues son muy parecidas, pero también la voy a hacer la otra también, pero en cuanto le toque su turno. Dice, me dijo el médico del deporte que no importa que me hayan quitado 10 ganglios, que puedo hacer pesas. ¿Eso es cierto? No he querido ir por miedo a que se me hinche mi brazo. Bueno, aquí es algo muy importante. Siempre el ejercicio, repito, es un importante propulsor del sistema linfático, pero antes de hacer cargas de peso grandes, ¿ok? Tenemos que tener un entrenamiento para poder llegar a aumentar el peso, pues los kilos. Yo le recomiendo que pase con nosotros para que le evaluemos y si es importante indicar una prenda de compresión para prevenir que durante el ejercicio de carga pues se nos vaya a detonar un linfedema, pues yo creo que sí es muy importante, ¿no? Entonces sí le invito a que toque la puerta de nosotros. Bueno, aquí dice, ¿quién es el especialista indicado para tratar el linfedema? Esa es muy buena pregunta. Los fisioterapeutas, pero siempre pregunte, ¿está usted especializado en el sistema linfático? ¿Usted está especializado en el manejo del linfedema? En el INCAN tenemos el servicio de rehabilitación físico-oncológica, que todos estamos especializados para el manejo de este. Somos el único servicio en el INCAN que estamos, repito, especializados en este abordaje y pues estamos para ustedes. Toquen la puerta, saquen una cita y con gusto les atenderemos. Perfecto, Vero. Da bien el anuncio, Vero. ¿Necesitan que los mande el médico o pueden ir solitos? Pueden ir solos, toquen la puerta y Vero, fíjate que quiero ir porque me operaron, punto. Fíjate, Vero, que quiero ir porque recibí radiación, ¿vale? Perfecto. Tengo otras preguntitas. Me quiero Dale, apurar porque las quiero que las respondas todas. venga, venga. Dice, ¿puedo hacer natación y con nadado fuerte o solo algo tranquilo para no forzar mi brazo? Fíjate que la natación es el mejor ejercicio y cuando te metes a la alberca es importante que recordemos que la presión del agua tiene un buen resultado en nuestro sistema linfático. Por ende, logra, logra ser equivalente la presión a una prenda de compresión. Por lo tanto, nunca hay que meternos al agua con una prenda de compresión. Entonces, la presión del agua más el ejercicio, muy buen resultado. Adelante. Yo te recomiendo de preferencia mejor pecho, mucho dorso o mucho crawl, por ejemplo, por el impacto directo que se tiene, pero adelante, no hay ningún tema. Si tú normalmente haces este tipo de ejercicio con constancia, adelante, sin ningún tema, puedes hacerlo con intensidad, porque acuérdate que estamos entrenándonos para. Perfecto, Vero. Mira, otra pregunta. En mi caso fue cáncer de mama y ganglios del lado derecho, pero el brazo que se me hinchó fue el izquierdo. Bueno, aquí habría que analizar y preguntarle al médico, vaya, hay que hacer muchos descartes, si no hay un antecedente trombótico, si no hay un antecedente de recurrencia y demás. Normalmente esto con el linfedema no es común, no se presenta. Cada, cada, sitio ganglionar pues habla de un diferente diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, lo que me quiero referir es si extirpan ganglios de la axila del lado derecho, se me puede hinchar el cuadrante del tórax anterior, posterior, ¿ok? Y el brazo derecho. Si extirpan los ganglios del lado izquierdo, pues del lado izquierdo. Si extirpan de la ingle derecha, pues probablemente se me hinche la pierna del lado derecho, ¿no? O los genitales y el glúteo del lado derecho y así sucesivamente. Entonces,
ahí sí hay que analizar pues el caso de usted para determinar el por qué se me está hinchando el otro lado que no me extirparon ganglios o que no recibí radiación. Ay, qué buena explicación, Vero. Otra pregunta respecto a Mama en movimiento. El doctor de medicina del deporte me dio unos ejercicios y una manga de compresión. Hijo, hay que, hay que tocar la puerta mejor con los especialistas, ¿no? Para determinar, sin duda el ejercicio es muy bueno, pero yo los invito a que realmente toquen la puerta de rehabilitación. El área de rehabilitación está en el edificio viejo, ¿ok? Al lado de donde están los cajeros, ven que hay una rampa. En esa rampa, ese edificio se conoce como Unidad Funcional de Ginecología. Estamos en la planta baja, subiendo la rampa, segunda puerta del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Ahí toquen la puerta y con gusto les atenderemos. Y entonces les daremos, en lo que los podemos pasar a la revisión, a la valoración, les daremos previamente unos ejercicios específicos para el sistema linfático, para que de aquí a que los podamos atender, pues mientras tanto estemos ya trabajando, pero con ejercicios específicos. Les repito, somos el servicio que se encarga del manejo del linfedema en el INCAN. Perfecto, Vero. Otra pregunta. Me operaron de cáncer de parótida y también me quitaron ganglios. Ahora empecé con hormigueo en el brazo y también se me hinchaba. Bueno, ahí habría que ver todo el abordaje terapéutico que recibieron, ¿no? Si recibieron radiación, a qué nivel de la radiación, para poder suponer el por qué se está hinchando el brazo, ¿no? Y también poder llegar a prevenirlo y también prevenir que no se me vaya a hinchar o tratar oportunamente la hinchazón, si ya la hay, en cara y en cuello. Perfecto. Vero, los pacientes que no son de aquí, ¿a dónde pueden ir? Pues con todo gusto los puedo ver en mi consulta privada. A tu Porque bueno, anuncio, Vero. No todos son de aquí. Lamentablemente, no todos son de aquí. pues miren, les voy a compartir aquí, si me lo permiten, mejor la imagen, ¿no? Mi clínica se llama Clínica Life. Vamos a ver, por aquí, por aquí. 2 segundos y vamos a descargar, abrir. Sí, vamos a ver. Mi clínica se llama Clínica Life. Aquí están los datos. Estamos muy cerca del INCAN. La verdad es que, pues, échenos un grito y con todo gusto les puedo atender. O de lo contrario, mándenme un mensajito, yo no tengo ningún tema. Mi número es 55 30 32 69 17 y pues con todo gusto puedo agendarles una cita para prevenir o en su defecto tratar. Perfecto. Pues respondió todas las preguntas que nos tenían los pacientes, pero bueno, son un poquito repetidas. Acuérdense que el especialista que puede ver sobre el linfedema son los fisioterapeutas y especialmente, Especializados. exacto, especialmente los que tienen la especialidad en linfedema, porque bueno, la doctora Verónica nos está comentando todo esto, entonces para ver el número y todo esto va a quedar grabado en Facebook para que lo puedan, de todas maneras, ahorita se los repites, doctora, por favor, Claro, porque quieren tenerlo. 55 30 32 69 17 o el de la clínica particular es 55 86 26 58 97 o en el INCAN la extensión 55 11 4. Perfecto. En el INCAN, acuérdense que pueden ir sin cita, solo vayan a su consultorio, al consultorio de rehabilitación oncológica, toquen la puerta y la doctora seguramente la doctora no los va a atender en ese momento. Porque No, tiene pero mucho sí trabajo. les vamos a dar una Les cita abren, ¿eh? Sí les abren. y
Sí, les vamos a dar una cita y con todo gusto las valoramos. Entonces, aquí muchos agradecimientos, la verdad estuvo excelente la explicación y Muchas bueno, gracias. pues de todas maneras queda grabado en Facebook, está en Facebook de Infocáncer México y también se va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube de Incan TV. En cuanto lo subamos, yo lo voy a compartir en redes y vayan a visitar a la doctora. De hecho, en México hay muy pocos especialistas en linfedema y algunos podrán ser, pues la verdad para mí son charlatanes y no quiero que los lastimen, entonces mejor vayan con algún especialista. No estamos diciendo que a fuerzas tenga que ser la doctora Verónica, pero pues es de los pocos que hay en México. Entonces, si se pueden acercar a ella, ella a lo mejor los podrá derivar a algún otro lugar, porque no todos son pacientes de aquí de México siquiera, ¿no? Entonces, mejor acérquense a la doctora, la verdad es muy accesible y cualquier duda que tengan, ya les dio su teléfono y pues, doctora, ¿tiene algo más que agregar? Pues ahora les estoy apuntando aquí en el chat los números que mencioné, digo, para que queden grabados aquí, por si a alguien se les fue, y mi Gracias. contacto directo y la extensión del INCAN. Pues nada, anímense, venga, aun cuando ya hayamos tenido mucho tiempo de operados, es importante prevenir. Toquen la puerta de un especialista, porque eso nos habla también de calidad de vida. Y muchísimas gracias por la invitación y por escucharme. Muchas gracias, doctora. Esperemos que no sea la última. Pasen Así bonita es. tarde a todos. Un abrazo. Hasta Bye, bye, luego. gracias.